¿Estamos todos? Para los que no me conocen, soy el Dr. Griscom, soy médico de la sala 4, ¿sí? Sí, 11. Y vamos a dar una clase de síncope. Si uno empieza a buscar, esta más o menos la bibliografía que yo usé para armar la clase, si a alguien le interesa, y si uno empieza a buscar guías sobre el manejo del paciente con síncope, no hay demasiado, por lo menos las que hay son más o menos recientes. Hace unos años, síncope era un tema de los neurólogos o de los cardiólogos, siempre especialistas, y recién, creo que en el año 2009, apareció una primer guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Es decir, es un tema que no se abordó en forma sistemática hasta hace unos años, y yo voy a tratar de darlo con un enfoque del clínico, no del especialista. ¿Sí? Vamos a ver si les queda. Y vamos a plantear 3 casos. Este primer caso es un paciente de 67 años que lo trae la familia porque tuvo un episodio de pérdida de conciencia mientras jugaba las cartas. Dicen que duró más o menos 1 minuto, pero él no recuerda nada. No refiere ningún síntoma previo y se recuperó espontáneamente. Tiene como antecedentes fumar, un antecedente de 20 pastillas de tabaquista, ser hipertenso y diabético tipo 2. Viene tratado con insulina Lantus, 20 unidades, Nebivolol 5, es un betabloqueante, y tamsulosina, que se usa para hiperplasia próstata benigna. Al examen físico tiene una TEA de 140-90 acostado y 110-70 parado, está bien perfundido, primero hizo ruidos normales, un soplo sistólico 3 en 6 en foco aórtico que irradia el cuello, pulso disminuidos en miembros inferiores, yugulares 2 en 3, un choque de la punta desplazado a la axila y tiene edemas en miembros inferiores 2 en 6. Lo que yo pretendo después de la clase es que me puedan decir qué causas de síncope se les plantea a este paciente, tratar de completar el interrogatorio, a ver si datos más faltan, si lo internarían o no y qué estudio le pedirían. ¿Está bien? La idea sería que puedan contestar eso. Esta es una mujer de 23 años que lo trajo el novio de la guardia porque estando parada en la cola para entrar a un recital perdió la conciencia. Esto le ha pasado por lo menos 10 veces y ella cuenta que de los 13 recuerda que le pasó por primera vez. Antes del episodio tenía náuseas y mareos, por lo menos eso yo recuerdo. Solo toma anticonceptivos, el examen físico tiene una T de 160 acostada, de 150 parada, una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, primero hizo ruidos normales, el resto del examen físico es prácticamente normal. Y esta mujer tiene 45 años, tuvo un episodio de pérdida de conciencia cuando corría el colectivo, refiere que antes le empezó a faltar el aire, sintió que le faltaba el aire, y tiene antecedentes de una enfermedad que la vienen estudiando con poliartritis, disfagia, alopecia, dolores musculares, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud. No sabe decir frecuentemente qué enfermedad, pero aparentemente la vienen estudiando por eso y ya la vienen tratando con prednisona 8, con prednisona y hidroxicloroquina 400 miligramos día. Al examen físico tiene una TA de 80-60 acostada y 80-50 parada. Primer y segundo ruidos hipofonéticos, yugulares 3 en 3, que no colapsan, un signo de del positivo. Tiene rayo malar, edema de miembros inferiores, esclerodactilia. ¿Saben lo que es la esclerodactilia? Los videos son cambios que se ven sobre todo a nivel de los dedos, donde hay pérdida de celular y una característica que se ve en algunas enfermedades reumáticas como sobre todo la esclerodermia. Y bueno, la idea sería que puedan plantear esas o responder esas preguntas también con esta paciente. Después volvemos a estos 3 pacientes, ¿sí? La idea es ver si la clase sirve para algo o no. Respecto a esto, más o menos de construir un poco la definición con los conceptos más importantes. Un síncope es un episodio de pérdida de conciencia que comenzó en forma abrupta, que fue transitoria, donde el mecanismo es la hipoperfusión cerebral global, el mecanismo fisiopatológico, donde hay una recuperación espontánea y completa y la duración es breve. Algunas cosas de esta definición son un poco imprecisas. Cuando hablamos de duración breve del episodio, hablamos de 1 o 2 minutos.
cuando hablamos que la recuperación es rápida, tiene que ser también en 1, 2, 3 minutos la recuperación, no más de 5 minutos. Pero bueno, hay unos conceptos, o todos estos conceptos que están en la diapositiva son lo que definen el síncope, y cuando llega el paciente finalmente a la guardia, el primer paso en el diagnóstico es ver si realmente es un síncope, ¿sí? Porque hay diagnósticos diferenciales. Adelantándonos, porque una convulsión no es un síncope, porque uno nunca tiene que plantearse la convulsión entre las causas del síncope. ¿Qué tiene la convulsión que no entra en la definición del síncope? Estamos hablando de una convulsión no tónico-clónica, sino quizás tónica, que no tiene los movimientos clásicos. La duración. ¿La duración de qué? De la convulsión. Y las duraciones de las convulsiones son muy variables, ¿sí? Y aparte, después lo vamos a ver, pero no se confíen mucho en evaluar la duración del episodio, porque es algo que el paciente generalmente no recuerda nada y los acompañantes viven lo que pasó en general de una forma distinta, y dicen que les parece que duró un montón y duró mucho menos. Pero ¿qué tiene como característico la convulsión que hace que no sea un síncope? Que la recuperación no es rápida, ¿sí? Típicamente el paciente que tiene convulsiones se recupera en forma gradual, lo que nosotros llamamos un periodo posictal, ¿sí? Por eso parece quizás un síncope una convulsión, pero no lo es. Porque la recuperación nunca es rápida y completa. ¿Por qué una hipoglucemia no es un síncope? O no es causa del síncope. ¿No es abrupto? No, puede ser abrupto. ¿Por qué no? Y más que porque no recupera rápido, porque no recupera solo, ¿sí? La recuperación tiene que ser espontánea, ¿sí? Un paciente que tiene hipoglucemia se va a mejorar cuando le damos glucosa, ¿sí? La recuperación del síncope es espontánea, el paciente mejora solo, sin ninguna medida, ¿sí? Un paciente que tuvo una pérdida de conciencia y lo reanimo, eso no es un síncope, ¿está bien? Tiene que ser espontáneo. Así que probablemente lo más importante quizás de la clase es que tengan estos conceptos, porque el primer paso es tratar de ver si el paciente realmente tuvo un síncope o es otra cosa, ¿sí? Ese es el primer paso en la evaluación de un paciente. Algunos datos epidemiológicos, no hay mucho escrito sobre epidemiología de síncope, pero algunas cosas que me parecían interesantes. 50% de la población general alguna vez tuvo un síncope, ¿sí? De hecho, hay un estudio en escuelas secundarias holandesas donde el 40% de los chicos decían que en algún momento se desmayaron. Es decir, es extremadamente frecuente que un paciente haya tenido alguna vez un episodio de síncope. Hay dos picos etarios, entre los 15 y los 20, que es frecuente que los pacientes tengan síncope, y adelantándonos un poco, ahí la causa más frecuente es lo que se llama síncope reflejo, ¿sí? Lo que básicamente se llama fuego vasovagal. Y hay otro pico etario donde es frecuente los síncopes, que es a partir de los 65-70 años. Y también adelantándonos, hay un concepto que en este grupo etario, ¿sí? También lo más frecuente son los síncopes reflejos, pero pasan a ser mucho más frecuentes las causas cardiovasculares. No más frecuentes que los síncopes reflejos, pero son mucho más frecuentes y son las causas que uno siempre tiene que buscar. Así como les dije que la primera pregunta cuando uno evalúa un paciente es si tuvo síncope o no, la segunda pregunta, y hacia donde está dirigido toda la evaluación inicial del paciente con síncope, es determinar si puede haber sido una causa cardiovascular o no. Porque va a ser la que, si el paciente se va a la casa, quizás puede morirse en la casa. Entonces, la segunda pregunta que yo me tengo que hacer siempre es si la causa del síncope puede haber sido cardiovascular o no. El 1% de las consultas al servicio de emergencia son por síncope y el 6% de las hospitalizaciones. De los pacientes que consultan a los servicios de emergencia por síncope, el 40% terminan internados. Y bueno, esto también es muy interesante, que el 50% de los que tuvieron alguna vez un síncope nunca consultaron a un médico. Esto lo van a ver un poco, ¿no? ¿Se lee algo de allá? No. Esta diapositiva está buena, es una diapositiva que está sacada de esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde integra un poco las causas con la fisiopatología. Ya dijimos que en el centro está la fisiopatología del síncope, que es una hipoperfusión global cerebral. Está claro que una ACV no genera síncope, ¿no? ¿Sí?
Eso parece obvio, pero cuando uno empieza a escuchar o ver lo que le piden a los pacientes en la guardia, sobre todo con síncope, empieza a sonar al neurólogo, verse hacer una tomografía del cerebro, todo al pedo, ¿sí? Porque la hipoperfusión es global, no es focal, ¿sí? Y obviamente con una hipoperfusión global cerebral, en general, tiene que durar más o menos 8 a 10 segundos, ¿sí? Para que genere pérdida de conciencia. Y estamos hablando de una caída de la presión arterial. Y la presión arterial depende básicamente de dos elementos: la resistencia vascular periféricas y el volumen minuto. Es decir, uno puede tener una caída de la presión arterial que genere síncope porque caen las resistencias periféricas o porque cae el volumen minuto. Y muchas veces los mecanismos se combinan. Si vamos a la pérdida de volumen minuto, puede caer porque baja la frecuencia cardíaca o porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca y disminuye el volumen de llenado ventricular, ¿sí? O por una alteración estructural del corazón. Es decir, las arritmias, tanto una bradiarritmia extrema, una frecuencia generalmente menor a 40, un bloqueo auriculoventricular, una urticaria sinusal extrema, o una taquiarritmia, ¿sí? Una taquicardia supraventricular, una frecuencia muy rápida, una taquicardia ventricular, taquicardias muy frecuentes, muy rápidas, pueden producir síncope porque baja el volumen, baja la presión de eyección. Pero también puede haber una caída del volumen minuto por una alteración estructural del corazón, básicamente, o la más típica, una estenosis aórtica severa, ¿sí? O una miocardiopatía hipertrófica con un gradiente de salida alto. También puede haber un bajo volumen minuto porque un síncope que llamamos reflejo, antes se llamaban síncopes vasovagales, síncopes neurocardiogénicos, hoy se llaman síncopes reflejos. Ante una situación determinada puede haber un fenómeno de caída de la frecuencia cardíaca o caída de las resistencias, y esto puede generar un síncope por los dos mecanismos. El síncope reflejo puede generar un síncope por caída del volumen minuto, por caída de las resistencias periféricas o por ambas. Y también tenemos la caída de volumen minuto porque haya una depresión de volumen importante o porque haya una dificultad en la llegada del retorno venoso al corazón. ¿Por qué? Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿sí? Y yendo a la otra parte, a cuando la presión baja porque caen las resistencias, tenemos básicamente los pacientes que tienen un sistema nervioso autónomo intacto, normal, sano, y generan caídas de la presión arterial, de las resistencias, en general secundario a drogas. Las más frecuentes los diuréticos, pero pueden ser drogas psiquiátricas, hay un montón de drogas que pueden generar caídas de la presión arterial. Cuando estamos hablando de síncope por caída de las resistencias periféricas, básicamente son pacientes que les cae la presión al incorporarse, lo que nosotros llamamos hipotensión ortostática. Vamos un poquito mejor a eso. Y tenemos los pacientes que les cae la resistencia vascular periférica, pero con un sistema nervioso autónomo enfermo. Y ahí tenemos dos grupos de pacientes: los que tienen una enfermedad sistémica general que afecta el sistema nervioso autónomo, básicamente el paciente diabético o el paciente con el problema de Parkinson, o los pacientes que tienen una enfermedad primaria del sistema nervioso autónomo. Vamos básicamente, para empezar a hablar de las causas del síncope, que la podemos dividir en tres grupos. Los síncopes reflejos, ¿sí? Del cual ya empezamos a hablar. Los síncopes por hipotensión ortostática, que son aquellos pacientes que típicamente presentan el síncope al incorporarse, ¿sí? Que quede claro que la hipotensión ortostática ¿saben lo que es hipotensión ortostática? Sí. Es la caída de la presión, cuando uno la trata de objetivar, es la caída de la presión arterial sistólica mayor de 20 mililitros de mercurio en el cambio de posición, o de 30 en los pacientes que son hipertensos. Y la hipotensión ortostática puede aparecer de dos formas: en forma inmediata,
o en forma tardía. Tardía estamos hablando a veces hasta los 5 minutos después del cambio de posición. Típico, paciente que lo medican para hiperplasia posteraria benigna con tamsulosin, que es un alfa bloqueante que genera hipotensión ortostática. El paciente se levanta a la noche, va al baño y en el baño se desmaya sin síncope. Muy frecuentemente la hipotensión ortostática se manifiesta a los 3 o a los 5 minutos del cambio de posición. ¿Esto qué significa? Que cuando le van a evaluar hipotensión ortostática, que tienen que evaluarlo en todo paciente que viene por síncope, no es solo controlar la presión inmediatamente al hacerlo sentar y después al hacerlo parar, sino que hay que medirle al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Y también la hipotensión ortostática hay que jerarquizarla cuando reproduce los síntomas, sobre todo, y cuando la historia del síncope es compatible, porque es muy frecuente que los pacientes tengan hipotensión ortostática, los pacientes añosos es muy frecuente que tengan hipotensión ortostática, los pacientes que están medicados con antihipertensivos, ¿sí? Pero también puede ser que la causa del síncope haya sido otra. Entonces, para jerarquizar el hallazgo del examen físico de la hipotensión ortostática, uno tiene que observar que cuando se presenta hipotensión ortostática se reproduzcan, no el síncope quizás, pero por lo menos que el paciente aparezca algún síntoma, o por lo menos que la historia, ¿sí?, del síncope sea compatible con hipotensión ortostática, que el paciente cuente que se desmayó cuando se incorporó. Y el otro tercer grupo de causas de síncope son los cardiovasculares, los pacientes con arritmias, angiarritmia, bradiarritmia, los pacientes con alteraciones estructurales del corazón, ¿sí?, los pacientes con taponamiento cardíaco. Hay un grupo de misceláneas en este grupo que básicamente está compuesto por los pacientes con embolia de pulmón. Los pacientes con embolia de pulmón es raro que generen síncope, porque cuando un paciente que presenta síncope por una embolia de pulmón, no se, un beneficio estaría conocido por el embolia de pulmón, que no se recupera espontáneamente. Pero está dentro de las causas, puede llegar a ocurrir. Cuando hablamos de síncope reflejos, hablamos de más de un tipo de síncope. El típico síncope vasovagal, ¿sí?, generalmente son mujeres, generalmente son fenómenos que aparecen en la juventud, son generalmente fenómenos que tienen pródromos, ¿sí? Si el paciente tiene algún síntoma antes de desmayarse, mareo, sensación de frío, de calor, transpiración, sensación de que la cabeza le flota, fenómenos auditivos, visuales. Generalmente, o casi siempre los síncope vasovagales dan pródromos, dan síntomas y avisan, y de hecho el paciente ya muchas veces toma una medida para no perder la conciencia. Los síncopes situacionales... Perdón, una duda. Del vasovagal, ¿qué puede llevar que se active mal o que se... ¿Cuáles generalmente son los gatillos? Sí. Los gatillos realmente en el vasovagal depende de cada persona. A veces es estar parado mucho tiempo, a veces algunas personas es sacar sangre, a veces es estrés, ¿sí? Y ahí se activa mal. Y ahí se desencadena un reflejo donde termina en la caída de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Hablamos de síncopes situacionales cuando los síncopes reflejos se desarrollan en una situación particular, y generalmente siempre la misma. Orinar, defecar, tragar, la tos, ¿sí? Hay pacientes que en esas circunstancias tienen el síncope. Y bueno, interrogar estas cosas es importante porque ahí está a veces la clave diagnóstico. El paciente que dice que estaba orinando y se desmayó, que muchas veces le pasa que cuando va a orinar se desmaya, es lo que nos llamamos un síncope situacional. El síndrome de seno carotidio también forma parte de los síncopes reflejos. Esto se ve en pacientes mayores de 60 años, donde existe una hipersensibilidad del seno carotidio y donde generalmente el cambio de posición o a un fenómeno que estimule el seno carotidio se produce una respuesta cardioinhibitora, baja la frecuencia cardíaca y el paciente hace un síncope. Por eso en el interrogatorio, sobre todo en personas mayores, uno tiene que preguntar si esto se desencadenó, el típico del que viene manejando, gira la cabeza bruscamente y se desmaya. Si es mayor, porque son mayores, podría ser. Y para diagnosticar esto, uno tiene que demostrar la hipersensibilidad del seno carotidio con un masaje carotidio, ¿sí? Hace un masaje carotidio, el paciente lo monitorea, tiene que estar seguro que no tenga una estenosis carotidia significativa, por eso hay que ocultarle primero la carótida, y si no lo tiene, uno masajea por 5 minutos el seno carotidio y trata de demostrar
que haya una pausa mayor de 4 segundos en el monitor o en el electro. Esto forma parte del examen físico en un paciente donde la historia y la edad podría sugerir un hipersensibilidad al seno carotídeo. Bueno, dentro de las síncope por oclusión ortostática ya dijimos que pueden ser por fallas autonómicas primarias, hay enfermedades que afectan específicamente el sistema nervioso autónomo. Y el síncope por oclusión ortostática, como ya dijimos, es el paciente que se incorporó inmediatamente o en los 5 minutos pierde la conciencia. Existen enfermedades que en forma secundaria afectan el sistema nervioso autónomo, el Parkinson, la amiloidosis, la diabetes de larga data, ¿sí? Drogas que producen hipotensión ortostática, los diuréticos, o situaciones de lesión de volumen, un paciente que tuvo una gastroenteritis, una diarrea muy importante y hace un síncope al incorporarse. Y de las causas cardiovasculares, ya hablamos de las arritmias, tanto taquiarritmias como bradiarritmias, que hay una infraestructura del corazón o miscelánea. Esto más o menos ya lo mencionamos. De los diagnósticos diferenciales ya hablamos de las convulsiones y por qué no son síncopes. Hay trastornos del sueño, cataplejía, catalepsia, que pueden sugerir en principio un síncope, pero no lo son. El traumatismo del cráneo es un tema porque es muy frecuente que el paciente que tiene un síncope, sobre todo cuando no da pródromos, tenga un traumatismo del cráneo. Y es frecuente que los pacientes que tienen un traumatismo del cráneo, porque se tropezaron, por ejemplo, tengan amnesia de lo ocurrido, lo cual es a veces es difícil saber si el paciente tuvo un síncope y un traumatismo del cráneo o tuvo un traumatismo del cráneo con amnesia de lo ocurrido y no tuvo un síncope. Esta diferenciación a veces no es fácil, ¿sí? Hay trastorno metabólico como la hipoglucemia o ingestas de algunas drogas que pueden dar episodios de pérdida de conciencia, pero no son síncopes por lo que ya dijimos. Y los trastornos psiquiátricos son frecuentes, diagnósticos diferenciales en el caso de los síncopes. ¿Cómo uno encara el diagnóstico en estos pacientes? Lo primero, según los trabajos, entre un 17 a un 35% de los pacientes nunca uno puede determinar la causa. Es decir, es frecuente que más allá de hacer todos los estudios descritos, uno no termine de encontrar la causa del síncope. Pero por lo menos uno tiene que tratar de hacer todo el esfuerzo para destacar sobre todo las causas cardiovasculares. Entre el interrogatorio y el examen físico, más del 50-60% de los pacientes pueden ser diagnosticados, ¿sí? Incluso sin ningún método complementario. Y esto se lo refuerzo no solo para el síncope, sino para casi todas las enfermedades, por lo menos que vemos nosotros como clínicos. El interrogatorio y el examen físico, ahí está la clave del diagnóstico. No está en el estudio que le pedimos, sino en lo que uno sospecha cuando uno interroga y revisa. ¿Y qué cosas en el interrogatorio van a ser importantes? Antecedentes personales. El paciente tiene un familiar directo con muerte súbita, edad temprana. Hay enfermedades que tienen relación familiar, la arritmia arritmogénica del ventrículo, la clase arritmogénica del ventrículo derecho, la micropatía hipertrófica, tiene relación familiar. Entonces es importante interrogar antecedentes familiares de estas enfermedades. Y también obviamente qué antecedentes personales tiene, qué enfermedades tiene, obviamente si el paciente es un paciente coronario, si el paciente tuvo un infarto, si el paciente tiene enfermedad de Parkinson, qué medicaciones toma el paciente, son todas cosas que me van a hacer jerarquizar o no a este paciente. Es un paciente completamente sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene enfermedades familiares, la posibilidad de algo cardiovascular va a ser mucho menor. También es fundamental preguntar sobre si tuvo o no pródromos. Les adelanto, a ver. El paciente que no presentó pródromos, ¿sí? El paciente que estaba bien y de repente se sincopó, es un paciente que es altamente probable que tenga una causa cardiovascular, ¿sí? El paciente que tuvo un episodio de síncope con un dolor precordial o con palpitaciones antes del episodio, altamente probable que sea cardiovascular. El paciente que tuvo un síncope estando acostado o sentado, altamente probable que sea cardiovascular, ¿sí? El paciente que tuvo un síncope cuando hacía ejercicio, altamente probable que sea cardiovascular, ¿sí? Pero bueno, volvamos. A los pródromos, si el paciente refiere que se dio cuenta que se iba a desmayar, más si esto
es algo que a veces no le pasa, el paciente sintió que transpiró, se mareó, el paciente sintió calor, bueno, eso habla más a favor de un síncope reflejo y menos a favor de algo cardiovascular. Respecto a los síntomas previos, las palpitaciones pueden verse tanto en los síncopes reflejos como en los causas cardiovasculares. Ahí ese es un síntoma que pueden compartir. El dolor precordial hay que jerarquizar, la disnea hay que jerarquizarla, ¿sí? Los números de episodios, es decir, si el paciente tuvo múltiples episodios, pero comenzaron de joven, es mucho más probable que sean síncopes de tipo reflejo, ¿sí? Ahora, si el paciente tuvo múltiples episodios, pero empezaron en los últimos 6 meses, en el último año, ojo que eso es más probable que sea cardiovascular, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo. Ahora, si el paciente tuvo múltiples episodios, 20 episodios por día en la última semana, eso da más para un cuadro psiquiátrico. Entonces, los números de episodios y el tiempo en que se desarrollan es un dato que hay que interrogar y que nos puede dar a veces la clave. Los desencadenantes, si el paciente estaba orinando, si el paciente se había atragantado, si el paciente había salido a hacer ejercicio. El síncope que se desarrolla cuando el paciente está haciendo ejercicio sugiere una causa cardiovascular, pero el síncope que se desarrolla después de hacer ejercicio sugiere un síncope reflejo, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo el paciente y qué posición tenía? ¿Sí? Porque el síncope reflejo nunca ocurre, o prácticamente nunca ocurre sentado o acostado, ¿sí? El síncope que ocurre en el paciente que está acostado o sentado sugiere una causa cardiovascular. Y el síncope que ocurre cuando el paciente se incorporó sugiere un síncope de glucosión ortostática. Entonces, la posición, cómo estaba el paciente en el momento. Hay algo que uno ve frecuentemente. El interrogatorio, lo que le digo, parece muy fácil, pero no es tan fácil. El paciente generalmente, hay un estudio donde podemos hablar, ¿saben lo que es un TIL test? No. ¿Cómo? Me hicieron Ahora se llama TIL test, es un estudio que se puede utilizar, vamos a ver cómo, para terminar de diagnosticar, sobre todo un síncope reflejo, ¿sí? Donde el paciente se lo cambia bruscamente de posición y se evalúa cómo se comporta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y si el paciente desarrolla algún síntoma. 50% de los pacientes que en el TIL test hicieron un síncope negaban que habían hecho un síncope, ¿sí? Porque el paciente tuvo un síncope muchas veces no lo registra, ¿sí? Entonces el interrogatorio del paciente no va a ser tan fácil y uno muchas veces va a tener que guiarse con el acompañamiento, por el interrogatorio del acompañante, que en el contexto del susto va a magnificar seguramente o minimizar algunas cosas. Entonces el interrogatorio a veces no es tan fácil. Y en el examen físico, ¿qué va a ser más importante? Obviamente no lo va a terminar haciendo un examen físico completo, pero ¿a qué le vamos a dar mucho más importancia? A los signos vitales, ¿sí? Obviamente si el paciente está con una frecuencia de 35, ya está el diagnóstico, si está con una frecuencia de 200, pero sobre todo determinar si el paciente tiene hipotensión ortostática, que dijimos, y medirle la presión acostado, sentado y parado, ¿sí? Al minuto, a los 3 y a los 5 minutos, y tratar de determinar si el paciente reproduce síntomas. Obviamente el examen cardiovascular va a ser muy importante, ver si el paciente tiene un soplo de estenosis aórtica, ver las yugulares cómo están, el paciente taponado, va a tener yugulares ingurgitadas que no colapsan, cómo están los pulsos. Y el examen neurológico también va a ser importante, sobre todo con el diagnóstico diferencial, salvo que uno lo encuentre fenómenos que sugieran el problema de Parkinson, y ahí uno podría pensar que tiene un sistema nervioso autónomo enfermo. Pero bueno, probablemente el examen físico lo más importante y lo que no pueden dejar de evaluar en el paciente sea la hipotensión ortostática. Y para ver qué estudios uno tiene que pedirle al paciente, yo los dividí en 3 grupos. Los estudios que le pedimos a todos, los estudios que pedimos a veces a algunos pacientes y los estudios que no le pedimos a nadie. Y esto lo pongo porque uno ve que en la guardia lo piden habitualmente y es un error. A todos le vamos a pedir un electrocardiograma y un laboratorio, ¿sí? El electrocardiograma es fundamental, lo vamos a dar siempre, ¿sí? Por más inocente que pudo haber sido el episodio. Y básicamente podemos decir que hay 2 tipos de hallazgos en el electrocardiograma. Los hallazgos que me confirman la causa del síncope
¿sí? Que realmente son causa de síncope. Una bradicardia sinusal con una frecuencia menor de 40, un bloqueo AB-MOIS2, una alternancia en el bloqueo de rama derecha y rama izquierda, un paciente que tiene un marcapaso y donde uno ve en el electro que está disfuncionando el marcapaso, ¿sí? Una taquicardia con una frecuencia alta, una taquisupra con una frecuencia muy alta, una taquicardia ventricular, ¿sí? Esos hallazgos ya uno lo ve y uno ya sabe que es la cosa del síncope, ya se hizo diagnóstico. Hay hallazgos que no son categóricos, que me sugieren a mí que pueda haber una causa cardiovascular, pero no son categóricos. Una bradicardia, pero no menor a 40, un bloqueo MOVIS 1, un QT prolongado, un QT corto, o algo que sugiera un síndrome de perexcitación, un PR corto, o una imagen que sugiera un síndrome de Brugada. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Menos o no? Bueno, un bloqueo de rama derecha con un supra ST1B3, son imágenes electrocardiográfico que sugieren un síndrome de Brugada que se asocia a arritmias malignas. Son dos hallazgos que no ponen el sello de la causa del síncope, pero sugieren que debe ser un fenómeno cardiovascular y algo que funciona ahí. ¿Está claro eso ahí? Y a veces vamos a pedir un ecocardiograma, es decir, la mujer joven que hizo un síncope que a mí me parece vasovagal, no le voy a pedir un ecocardiograma. Error recontrafrecuente, parecería que todos los pacientes que tuvieron un síncope le pedirle una ecografía del corazón. No, si parece un síncope de reflejo no va a servir para nada. Va a servir un ecocardiograma si yo le escucho un soplo de estenosis aórtica, ¿sí? O si yo pienso que está taponado, o si yo pienso que tiene alguna enfermedad estructural del corazón. No se le pide un ecocardiograma a todos los pacientes con un síncope. Un Holter, si yo sospecho que el paciente tuvo una arritmia, tuvo palpitaciones antes del síncope, tiene en el electro un MOIS 1, tiene una bradicardia, pero que no termina de explicar, y yo pienso que en un momento puede bajar más la frecuencia cardíaca. Ahí voy a pedir un Holter y tener en cuenta que el Holter que habitualmente pedimos es un Holter de 24 horas, ¿sí? Y eso a veces no es suficiente para hacer diagnóstico. Hay Holter de 72 horas, hay Holter implantables, donde se pone un dispositivo subcutáneo que registra el ritmo durante varios días. A veces hay que pedir estudios de más duración para detectar un fenómeno eléctrico que haya sido causa del síncope. Un ecoestrés o una cámara gamma, es decir, estudio para detectar si el paciente tiene enfermedad coronaria, lo voy a pedir en el paciente que tuvo dolor precordial antes del episodio o el paciente que tiene antecedentes coronarios pesados, no en todos los pacientes. El TIL test, que yo más o menos les expliqué qué es, sirve como para poder poner el sello de síncope vasovagal en algunos pacientes. Es importante, por ejemplo, en un piloto de avión que tuvo un síncope, es importante ahí no tener ningún margen de error, entonces hacerle un TIL test que me demuestra que ante el cambio de posición reproduce el síntoma y baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Listo, eso es el paso vagal. Este paciente no va a ser una muerte súbita y puede ser piloto. O el paciente que tiene síncopes repetidos, un síncope con mucha repercusión. Bueno, en esos pacientes les pido un TIL test. El TIL test puede mostrar más una respuesta ante el cambio de posición. El síncope reflejo, como les dije, va a mostrar una caída de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Después, por ejemplo, cuando cae la presión arterial y no la frecuencia cardíaca, sugiere una disfunción autónoma. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca con el cambio de posición, sugiere lo que llamamos un síndrome de taquicardia ortostática, ¿sí? Que a veces se confunde con los síntomas del síncope. Pero bueno, la respuesta que pone sello al síncope vasovagal es el cambio de la caída de la frecuencia y la presión arterial. También a veces uno termina poniendo el sello de síncope psicógeno en el paciente que hiciste un TIL test, que el cambio de posición se desmayó, pero la frecuencia cardíaca y la presión arterial están intactas. Entonces el TIL test no lo pedimos siempre, no lo pedimos en un primer episodio, no lo pedimos si por la historia es obvio que parece un síncope reflejo, pero a veces sí lo pedimos para terminar de ponerle el sello. Un estudio electrofisiológico, ¿saben lo que es? Es un estudio invasivo,
¿sí? Es decir, hay que pensarlo cuando lo vamos a pedir, donde uno trata de determinar de forma invasiva, estimulando el sistema de conducción, la aparición de, sobre todo, de arritmias malignas. Y uno lo va a pedir, después tengo una discusión donde digo dónde lo pido. A veces pedimos una cardioresonancia, como nos sugiere, o 15 por una amiloidosis. Bueno, son dos estudios que podemos pedir en algún momento, pero no se piden todos. Sobre todo el ecocardiograma, no le pidan a todos sin sentido. Y cuando no hay que pedir, o que no hay que pedir, pero uno ve todo el tiempo, sobre todo en las guardias, que lo piden, un doble vaso del cuello. No tiene ningún sentido pedir un doble vaso del cuello a un paciente con 5. ¿Por qué? ¿Es obvio por qué no hay que pedirlo? Porque si fuese una paso un cuello, sería una pérdida rápida. Y no va a dar una pérdida de conciencia, ¿sí? Realmente va a dar fenómenos focales, ¿sí? La verdad es que no entiendo por qué todos insisten en pedir un dolor del cuello a un paciente con síndrome. Pero vos, pacientes que suben acá o en cualquier lado, todos tenemos síndrome de pedir un dolor del cuello. No tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene sentido pedir una resonancia de cerebro o una tomografía, salvo que el paciente haya tenido pérdida óptimo del cráneo, porque uno detecta ahí fenómenos isquémicos focales. No son estudios que aporten al estudio del síncope. Bueno, acá estaban las indicaciones de cuándo pedir un estudio electrofisiológico. En un paciente que tiene enfermedad isquémica conocida, ¿sí? Donde yo sospecho que puede haber una arritmia, por ejemplo, el paciente que tiene un infarto previo del interior extenso, un infarto anterior extenso, donde bueno, las arritmias malignas muchas veces se desarrollan sobre el territorio cicatrizado del corazón, entonces cuando yo sospecho que una arritmia maligna, pero no la puedo demostrar porque no puedo tener un control prolongado, un electrofisiológico estaría indicado. En un paciente que tiene un bloqueo de rama y los estudios invasivos no me demuestran una arritmia maligna, es decir, no, eso me limita mucho el bloqueo de rama izquierda para detectar un fenómeno eléctrico. En los pacientes que tuvieron palpitaciones, yo sospecho que hay una arritmia, pero le hago el Holter, el eco y no lo encuentro una causa determinada, no estaría mal pedir un electrofisiológico. En el paciente, bueno, el electro sugiere un síndrome de Brugada o una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y en los pacientes con ocupaciones de alto riesgo, los choferes, los pilotos, donde no puedo demostrar ni con el TIL test que la causa haya sido un síncope reflejo, y ahí es importante determinar la causa porque las consecuencias de un nuevo síncope pueden ser muy importantes. Esas serían las indicaciones de hacer un electrofisiológico. Esta diapositiva es nada más que para mostrar que la mayoría de las guías para estudiar el síncope lo que trata de determinar es establecer el riesgo de que el paciente tenga o no una enfermedad cardiovascular, un síncope cardiovascular. Entonces, establecen scores. Algunos utilizan hallazgos en el electro, historia de influencia cardíaca, historia de disnea. Bueno, son más o menos los datos que estuvimos utilizando, pero utilizan scores que me permite decir el paciente lo puedo mandar a la casa o lo interno para tratar de determinar si tiene una causa cardiovascular. Y también esto se lo pongo porque está escrito. En algunos lugares establecen unidades de 5, que son sectores en la guardia, con estudios protocolizados para el paciente que tuvo un síncope. Esto, la verdad que me he discutido si muestra un beneficio en cuanto, en teoría, demuestra que disminuye los tiempos de internación del paciente con síncope, pero no es algo que se utilice en la frecuencia. Bueno, para que no sea tan aburrido, le puse algunos electros que pueden ser útiles en un paciente con síncope para determinar la causa. Por ejemplo, ¿ven algo acá? Que tiene este electro que me puede ser útil para determinar la causa del síncope. No tiene regularidad de ritmo. Sí, ritmo, si calculas RR, esto igual. Acá, ¿no? Sí, sí. Ustedes, En un momento, no, el QT me llama la atención. No, lo que más llama la atención, a ver, sin saber mucho, lo que más tiene que llamar la atención a ustedes es esto. ¿Sí? Y básicamente, todo acá, hasta acá venimos bien.
¿sí? Los PR son todos normales y de repente una P no conduce y se retoma. Esto es un bloqueo MOVIS 2, ¿sí? Y esto es causa de síncope. Con verlo ya es causa de síncope, ¿sí? Y alta chance que este paciente pase un bloqueo B completa. Esto es un bloqueo MOVIS 2, ¿sí? No hay una prolongación progresiva del PR hasta que se bloquea como se ve en el MOVIS 1, ¿sí? Es de repente una P no conduce y después se retoma. Un bloqueo MOVIS 2 a veces. Acá, ¿qué le llama la atención? Y la que a mí me llama la atención es que este correse es distinto que este. Este correse es distinto que este. Este es distinto que este. Pero este es igual a este, es igual a este, es igual a este. Este correse, ¿qué le sugiere? La imagen del correse, groseramente. ¿Qué le sugiere? Un bloqueo de rama izquierda. Un correse ancho, con retraso general, ¿sí? Mientras que esto, un QRS con retraso terminal, eso termina de cerca, es un bloqueo de rama derecha. La alternancia de un bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda sugiere un síncope por un fenómeno eléctrico. Esto también tiene que alertarlos. Y acá, ¿qué tiene el paciente? Este es fácil. Sí, bradicardia, pero ¿por qué? Las P van por un lado, los QRS por otro. No hay ningún tipo de relación entre las P y las QRS. ¿Sí? Hay un bloqueo AB completo. A veces los bloqueos AB completos pueden ser fenómenos paroxísticos, ¿sí? Porque si un paciente tuvo un bloqueo AB completo y un segundo bloqueo AB completo, muchas veces no se recupera. Pero a veces esto puede aparecer y desaparecer. Pero acá tenemos QRS por un lado, que obviamente lo que determina la frecuencia cardíaca es un foco ventricular, por eso tan bajo, y por otra parte P, por otro lado, es un bloqueo AB completo. Y acá tenemos una taquiarritmia con complejo de QRS ancho o angosto. Entonces esto es una taquicardia ventricular. ¿Es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular? Es regular, ¿sí? Es una taquicardia ventricular. Y esta frecuencia cardíaca justifica un síncope. Justifica que baje el llenado ventricular y que se pierda la conciencia. Esto ya da el diagnóstico de síncope. Acá tenemos causa de síncope o no. ¿Qué tiene este electrón? Radicardia, ¿de qué causa? Seguimos una radicardia por bloqueo AB sinusal, ¿no? Siempre hay, antes de cada QRS, una P. Es una radicardia sinusal. Que si es menor a 40, como este paciente, ya podría ser la causa del síncope. ¿Sí? Paciente que tomó beta bloqueante de más. ¿Está bien? Porque es muy sensible al beta bloqueante y hay que bajárselo. Arriba, ¿qué llama la atención? Arriba llama la atención el PR. ¿Sí? El PR prolongado. Esto sugiere el intrasfono de la conducción que puede ser la causa del síncope. Y abajo, el MOVIS 2 que les dije, el PR va prolongándose. Ahí, hasta que se bloquea. Esto es un bloqueo MOVIS 2. El MOVIS 1, perdón. ¿Está bien? Acá, ¿qué les llama la atención? Es una taquicardia que con una frecuencia que justifica. ¿Sí? Complejo angosto, complejo ancho. Angosto, ¿regular o irregular? Regular. Una taquicardia regular con complejo angosto, ¿qué podría ser? Dos causas ocurren. Una taquicardia supraventricular paroxística o TPS, que es este paciente, o un aleteo auricular, ¿sí? Que no se ve la imagen típica del aleteo, ¿sí? Esto es una taquicipia, ¿sí? Que justifica un síncope de esa frecuencia. Y acá
¿Nos sirve o no sirve este electro para determinar la causa del síncope? ¿Qué le llama la atención acá? Un electro muy patológico. Vemos P que no son normales, ¿sí? Que sugieren un agrandamiento del ventrículo derecho. Vemos un eje a la derecha, una R muy prominente en derivaciones derechas, ¿sí? Y una S muy prominente en derivaciones izquierdas. Este electro es un electro de un paciente con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es causa de síncope. A este paciente le voy a pedir un ecocardio como primer estudio. Acá, algo que le llame la atención. Si lo midieran, y esto tienen que medirlo siempre, el QT le va a dar prolongado. Siempre acuérdense que el QT se corrige, ¿sí? Por la regla. Entonces, un QT prolongado se asocia a arritmias ventriculares. ¿Sí? QT prolongado puede ser congénito, puede ser asociado a algunas drogas, macrólidos, pero este paciente tiene un QT prolongado. Y antes que se duerman, este electro que causa el síncope me sugiere. Lo que más llama la atención en este electro es que parece tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si sacan el índice de Sokolov, ¿sí? Tiene una S profunda en las derivaciones derechas y una R muy prominente. Si sacan el índice de Sokolov, le van a dar la hipertrofia ventricular izquierda. Este paciente puede tener quizás una micropatia hipertrófica, ¿sí? Que sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto lo puse, qué sé yo, no sé si tiene sentido, porque a veces la placa incluso nos puede ayudar a determinar la causa del síncope. En esta placa tiene agrandamiento del ventrículo izquierdo, puede sugerir que sea una estenosis aórtica la causa, o una placa como esta sugiere un taponamiento cardíaco, oclusión del botellón. Ahora voy a clase de placa algunos. Esta es una típica placa de hipertensión pulmonar con arterias pulmonares prominentes, una aurícula derecha que se ve, un ventrículo derecho agrandado en el perfil. No quiero marear con esto, pero a veces la placa también. Pero volvamos a los pacientes a ver si quedó algo. Primer paciente, 67 años, consulta por pérdida de conciencia mientras jugaba las cartas. Aproximadamente un minuto, dicen los acompañantes. Él no recuerda nada, ningún síntoma previo, se recuperó espontáneamente. Es tabaquista, diabético, usa insulina, nebivolol, tamsulosina. Al examen físico 140-90 acostado, 110-70 parado, bien perfundido. Primer y segundo ruido normal, un soplo sistólico 3 en 6 en foco aórtico. Pulso venoso en menos inferiores, yugulares 2 en 3, choque la punta desplazado, demás en menos inferiores. Primero, ¿es un síncope o no es un síncope? Sí. Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Es un síncope. Sí. ¿Qué causas de síncope? Antes de preguntar qué causa, ¿les parece que este paciente... Bueno, ahora vamos con eso. ¿Qué causa de síncope les parece que puede tener este paciente? Cardiovascular. ¿Por qué? Porque perdió la conciencia estando sentado. Perfecto. Perfecto. Ya eso es alarma. Con que este paciente lo internen y no lo manden a la casa, tenemos ganado el día. ¿Sí? Este síncope fue sentado cuando las cartas. ¿Sí? El paciente es un paciente añoso, con factores de riesgo. ¿Sí? No tuvo síntomas previos. Tiene alta chance de ser cardiovascular. Quizás no, quizás lo interrogan mejor y de chico se desmaya, pero no parece un caso. ¿Sí? ¿Y qué causas se les plantea que puede ser? ¿Por qué digo que no me parece una estenosis aórtica? Tiene el soplo de estenosis aórtica. La estenosis aórtica debe tenerlo. Pero ¿por qué te digo que no me parece una estenosis aórtica? La estenosis aórtica es generalmente el síncope que el paciente lo presenta ante el esfuerzo físico. ¿Sí? Es decir, el paciente tiene estenosis aórtica y cuando empezás a demandar consumo de oxígeno, ahí se pone sintomática la estenosis aórtica. Esto viene a que muchas veces los pacientes, sobre todo dañosos, uno encuentra muchas causas posibles y uno tiene que jerarquizar por la historia cuál es realmente la que es causante. El paciente tiene hipotensión ortostática, pero le parece que es por hipotensión ortostática el síncope. Porque no fue con el ejercicio, no me parece que el soplo estenosis aórtico me dé la causa. Porque no fue al incorporarse, me parece que la hipotensión ortostática que tiene sí el paciente no es la causa.
No hay que quedarse con los datos, hay que tratar de interpretar los datos en el contexto de lo que le pasó al paciente. ¿Está bien? ¿Y qué estudio le solicitaría? Electro, un eco, ¿sí? Quizás hay que hacer una prueba para demostrar isquemia. Si no le demostramos nada después de estudiarle con un electro, un Holter, probablemente ese paciente se saca dentro del electrofisiológico y es un paciente que hay que estudiarlo a fondo. ¿Estamos? Esta chica de 23 años que le atrajo el novio porque estaba haciendo la cola para el recital y perdió la conciencia. Y esto ya le pasó otras veces, sobre todo, ella recuerda el primer episodio a los 13 años. Solo toma anticonceptivo, no tiene ningún antecedente, el examen físico es normal. ¿Es síncope? Sí. ¿Qué causa el síncope le parece que puede tener? Parada, episodios previos de la infancia, mujer, examen físico normal, ¿sí? ¿La internarían? No. Pero sí le hacemos un interrogatorio, un completo interrogatorio y examen físico. Eso siempre. ¿Sí? ¿Estudios le piden algo? No. Un electro, el examen físico y nada más. ¿Sí? Esto parece una cosa muy simple. Está lleno de pacientes que vienen y se van con eco, Holter, qué sé yo, qué sé cuánto. No tiene ningún sentido. Acá la historia es clara. Sí, bueno, me parece más que soy un laboratorio, que no está anémica. No estaba aportando un laboratorio, me parece correcto. Pero electro y laboratorio, la historia clínica es clara, el examen físico es claro, no hay mucha duda. A veces se piden estudios como si el examen físico y el interrogatorio no fueran suficientes. Como que si no le visto un eco, no está bien estudiado el paciente. Eso es un prejuicio más de la gente que uno tiene que estar firme, que el interrogatorio y el examen físico es suficiente para hacer un diagnóstico, para tomar una conducta, ¿no? Todo paciente de un eco, un Holter, ¿sí? Jamás si seguro este médico más estudio te va a pedir. Eso se llama presíncope o near síncope en inglés. Se estudia como un síncope, ¿sí? Se estudia como un síncope, se llama presíncope o near síncope. Realmente son cuadros vasovagales que desarrollan los problemas pero no tenían que perder la conciencia. Y la última, mujer, 45 años, perdió la conciencia cuando corría el colectivo, refiere disnea antes, tiene estudiado por aprender una enfermedad inmunológica, no sé si era un lupus, una enfermedad administrativa conectivo, eso después veremos, toma corticoides, hidroxicloroquina, el examen físico 80-60, 80-50, tiene ruidos hipofonéticos, yugulares 3 en 3, no colapsan, Doppler positivo, edema, signos inferiores. ¿Es un síncope o no? Sí. ¿Y qué causa de síncope les parece que puede tener esta paciente? ¿Cómo? No puede ser hipotensión. ¿Por qué te parece que no? Me parece que puede ser posición ortostática. Se cae la está corriendo. Uno, porque no es ante el cambio de posición, es ante el ejercicio. Dos, que no le demuestro la posición ortostática. ¿Sí? Así que posición ortostática no me parece por la historia. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede tener? Sí puede tener estenosis aórtica. ¿Y estenosis aórtica? ¿Tiene soplo estenosis aórtica? No sé si eso es. Si el paciente tuviera un soplo estenosis aórtica y tiene 70 años, sí, igual la situación clínica es competitiva de estenosis aórtica. Pero esta paciente no tiene soplo estenosis aórtica, no es realmente la paciente que conocemos en estenosis aórtica, una mujer realmente joven, ¿sí? No quiero hacer estenosis aórtica. ¿Otra cosa? Tiene un núcleo derecho aumentado, tiene yugulares, tiene una enfermedad inmunológica, ¿qué puede tener la paciente? Pero como causa de síncope, hipertensión pulmonar. ¿Sí? La hipertensión pulmonar es causa de síncope y es una de las complicaciones cardiovasculares de las enfermedades autoinmunes. La hipertensión pulmonar se divide en 4, por el grupo 1 es por cambios en la arteria pulmonar y son las que se asocian a enfermedades autoinmunes. ¿Sí? O también puede tener, aparte que seguramente tiene hipertensión pulmonar, puede tener un taponamiento cardíaco, ¿sí? La pericarditis, el derrame pericárdico severo es manifestación también cardiovascular del lupus, ¿sí? La paciente tiene yugulares 3 en 3, ¿sí? Sería otro diagnóstico posible. ¿A esta paciente la interrogarían? ¿La internarían? Perfecto. ¿Y qué estudio le pedirían? Un eco, no es importante. ¿Está bien? Son 2 o 3 conceptos que quiero que les queden. El resto, no sé si les va a quedar, pero por lo menos
¿Cuánto le tiene que preocupar el síncope? ¿Cuánto internarlo? ¿No puede discutir los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Y algunos les tengo que dar clase de rayos. Están acá los grupos que... No sabes. Ah, yo lo digo. ¿Qué hora es? ¿Las 9? ¿Las 9:30? Porque es media larga. 14:15. ¿Sí? 9:30 acá. ¿Está bien?